Hola, buenos días. Hoy vengo a hablarle de unos versículos que he encontrado que son muy importantes para toda persona. Pero primeramente quisiera mandar unos saludos para mi mamá que se llama Silvia y otra persona que se llama Silvia que trabaja con nosotros, que cumplieron años. Les, les doy mis bendiciones y felicidades. También les mando saludos a Maya, a Eligio, a Humbertito, a Emilio, a Albertito, a todos ellos, al pastor Ignacio, que me dan consejos, me dan o, me ayudan a ser un poco mejor, ¿verdad? Ahora no nomás les quiero mandar saludos, también les quiero o, hacer una oración por ellos. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza tantito y oremos. Jesús, toma más de mí y dame más de ti. Dame más amabilidad, dame más dominio propio, dame fuerzas, dame tu compañía, dame más de tu justicia, dame más de tu obediencia, dame más de tu fidelidad, de tu amor, de tu santidad, de tu pureza. Límpiame con tu hermosa sangre, Señor Jesús. Necesitamos escucharte, Padre Santo. No solo sentirte. Necesitamos alzar un altar en nuestros corazones. Que tu palabra siga fluyendo en nuestros corazones, en tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos nuestro propósito, Señor, y te damos gracias. Amén. Ok, este, estos versículos hablan del Espíritu Santo. ¿Quién, ¿Quién no ha escuchado del Espíritu Santo, verdad? Muchos lo vemos como una paloma, porque así descendió sobre Jesús en el capítulo, en Lucas 3:22, ¿verdad? Que descendió sobre Jesús con forma de una paloma. Pero en realidad el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, lo que es el Dios, Padre y Espíritu Santo. No porque sea la tercera persona es más o es menos, no. Es igual que Dios, es igual que Jesús. Ahorita vamos a ver esto. O sea, si es una persona como tú y como yo, tiene que tener sentimientos. Aquí Jesús dijo en Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando, cuando vemos las estrellas, vemos los cielos, los montes, los mares, todos fueron formados por el Espíritu. Dios hablaba y el Espíritu hacía. O sea que si cuando miras los montes, los cielos, todo eso, estás mirando mal, estás mirando las cosas que son hechas, las obras, pero no miras al que las hizo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y hay veces que no prestamos atención. Él, él duerme con nosotros, anda con nosotros día y noche, pero no le prestamos atención. La personalidad del Espíritu tiene mente como nosotros. En Romanos 8:27 puedes ver esto. Tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11. Tiene emociones. En Romanos 15:30, Gálatas 5:22, Efesios 4:30. Él consuela. En Hechos 9:31, Él puede hablar. Hebreos 3:7. A veces hacemos cosas sin querer y también lo lastimamos. Él se puede entristecer. En Efesios 4:30 puedes mirar esto. Podemos resistir ante Él o como rechazarlo. En Hechos 7:51 podemos insultar. En Hebreos 10:29 podemos mentirle. En Hechos 5 del 1 al 11. Ok, todos estos pasajes puedes ver que Él es una persona, que que Él tiene sentimientos, se puede entristecer, se puede alegrar con tu vida. Él te puede hablar y
Necesitamos verlo como lo que es, una tercera persona, una persona igual que tú y que yo, y que Dios nos lo mandó para que Él nos guíe. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, si el Espíritu, ¿y entonces qué es el Espíritu? Es el que da vida. Pero si Jesús, Él te muestra a Jesús porque Él dice el Espíritu, os he hablado, son espíritu y son vida. Y Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea que te está mostrando a Jesús también. Efesios 1:13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, cuando tú recibes al Espíritu Santo, tú estás sellado por él. Cuando venga Jesús, es lo que va a buscar, su Espíritu Santo, porque fuimos sellados para él. O sea que si el Espíritu dice, y también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, ¿quién es la palabra de verdad? La palabra de verdad es el Espíritu y es Jesús. El Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído y habiendo fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que cuando tú recibes o tú escuchas la palabra de Dios, estás recibiendo el Espíritu. Estás, Él te va guiando a toda verdad. Él te va guiando los pasos, te va guiando los caminos que tú debes tomar. En Juan 12, vamos a buscar Juan 12, del 46 al 48. Creo que vamos entendiendo quién es el Espíritu, ¿no? El Espíritu es la palabra, el Espíritu es vida. Y así como dice que es la palabra y la vida, así también Jesús. O sea, Él te está mostrando lo que es Jesús. 12:46 al 48. Aquí estamos. Yo la luz, ya. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que aquí está diciendo que la palabra lo va a juzgar. ¿Y quién decimos que es la palabra de verdad? Es el Espíritu Santo, con el que vamos a ser sellados. En Génesis 1, del 1 al 5, todo hemos leído desde el principio, ¿eh? Génesis 1, 1 al 5. Uno al 5 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí estamos viendo que el primero que andaba sobre la faz de la tierra era el Espíritu Santo. O sea que Él fue el que, así como veíamos aquí, dice, la tierra estaba desordenada y vacía.
A veces nosotros andamos así. A veces nosotros andamos perdidos, andamos desordenados en nuestros caminos. No sabemos ni por dónde andamos. Pero dice que el Espíritu se mueve. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea que dijo Dios, dio la palabra. ¿Y la palabra quién es? Es Jesús y es el Espíritu. Y todo fue creado a través de ellos. Y vio que todo era bueno. O sea que todo lo que hace Dios es bueno. En Génesis 2:7. 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muchos hemos leído de esto, pero ¿cómo es que entra el Espíritu? Ya les he dicho que nosotros somos como un frasco, como un vaso. O sea que vamos a tomar un vaso y vamos a hacer como, este es un vaso. Espero que lo miren. Ok, cuando Dios habla, Él sopla, dice, Él sopla el Espíritu. Miren cómo está transparente y ahorita cómo se va a poner. ¿Sí ven cómo se empañó? Haz de cuenta que ese es el Espíritu cuando sopló el Espíritu de vida. El Espíritu de vida entra en ti, o sea que te sopló. Tú tienes el Espíritu adentro de ti. Dice, Dios hablaba desde el interior, le hablaba a Adán. En Génesis 2:16 al 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. O sea que él está dando una palabra. Él está diciendo, aquí está otra vez el ya se le quitó lo de esto. Cuando él da la palabra, le está hablando por dentro. O sea que él le está diciendo, dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. O sea que otra vez se pone empañado. ¿Por qué? Porque está hablando al Espíritu. Le está dando la orden, le está dando la palabra. Siempre Dios va a dar la palabra. ¿Y quién es la palabra en esa historia? Es Jesús y es el Espíritu Santo. O sea que entre los tres hacen todo. Dice, cuando dijo esto, Adán estaba solo en el huerto. Después hizo la ayuda idónea, que era Eva. En Génesis 3:4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y serás como Dios, sabiendo del bien y del mal. Aquí se volvía a poner ya blanco, o sea, ya se le quitó todo lo que está empañado. Aquí está hablando la serpiente. Haz de cuenta que Dios habló primero y luego vino la serpiente a hablarle. ¿Y qué tuvo que hablarle? A la otra persona. O sea, viene otra persona y te habla. O sea, otro espíritu. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabed Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entró otro espíritu en este vaso. Así como entró el de Dios, así puede entrar otro. Mira, tú lo puedes hacer en tu casa. Puedes ver cómo se empaña un vaso cuando empiezas a hablar o cuando empiezas a soplar. Así habló Dios. Así habló el espíritu de Satanás también. Ahora, tú puedes hacerle caso a Dios o puedes hacer caso a Satanás. Ellos en ese momento sacaron a Dios y metieron a Satanás. Le hicieron más caso a las palabras de Satanás. En Génesis 3:8 dice: Y oyeron la voz de Jehová
O sea, ya no la oyeron a Dios, de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ya no lo oyeron dentro de ellos, sino lo oyeron afuera. ¿Y qué es lo que pasó cuando lo oyeron afuera? Que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios le llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, ¿dónde escuchaba ahora la voz? Porque ya había entrado otra voz adentro de él. ¿A dónde lo escuchaba? Lo escuchaba afuera. Ya no lo escuchaba adentro. Ya no lo escuchaba cuando le dio la palabra. Eso es lo que pasa con algunas personas, o cuando estamos cuando no conocemos todavía a Jesucristo, estamos escuchando la voz de Satanás. Después vino la ley. Dice que la ley era buena y mala en cierta forma, porque les decía cuando estaban realmente en pecado. Mostraba lo malo ante los ojos de Jehová, y era muy difícil hacer algo y no decir que uno estaba en pecado. Este es un ejemplo. Dice, cuando vamos por una calle donde no hay una luz que te indique que te hagas un stop o que pares, uno sigue. Pero si uno va por una calle donde está la luz o señal que te dice que te detengas y sigues, estás infringiendo una ley. Así antes era. Por eso Dios trajo una ley a la tierra, porque todos hacían lo que ellos creían que era bueno. En Romanos 7, del 12 al 25. Del 12 al 25 dice: De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no hago lo que yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es lo que estábamos hablando la vez pasada, que esta carne quiere hacer el pecado, mas la ley está diciendo otra cosa, la ley de Dios. Aquí es cuando empezamos un nuevo pacto con Jesús, empezamos una nueva ley. Vamos a Juan, del 1 al 14, dice: En el principio, otra vez empezamos desde el principio, era el verbo. El verbo quiere decir la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea que la palabra fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. O sea que aquí está diciendo que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está diciendo que la palabra, que Jesús era Dios, y que Dios estaba desde el principio con él. Todas las cosas fueron hechas y sin él, por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, está diciendo que por Jesús, por todas las cosas que existen, por él fueron hechas y para él. Él estaba la vida y era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron con ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Vino por testimonio para dar testimonio de la luz, mas no era la luz. Él no era la luz. Aquella la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que él nos hizo, pero no lo conocemos. A veces no lo reconocemos. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Está hablando del pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea que tienes que creer en el nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Jesús y crees en él, en su nombre, él te hace un derecho, te hace derecho que eres hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea que no son por medio de personas, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea que somos hechos hijos espirituales de él. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea que Jesús se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria del unigénito, o sea, Hijo único de Dios, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿qué es lo que debes de creer? Creer en Jesús, que es el unigénito, que es el que vino en carne, no en espíritu, vino en carne y hizo todo lo que tuvo que hacer. Le costó la vida, le costó su derramamiento de sangre, le costó que lo humillaran, le costó que lo golpearan. Y por medio de él nosotros somos salvos. Cuando tú crees en el nombre de Jesús. En Juan 6:68 le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién es la palabra de vida eterna? Jesús y el Espíritu Santo. Que Dios da la palabra. El Espíritu tenemos que verlo como una persona, que es algo real, algo que vive en nosotros. Cuando tú recibes a Jesús, recibes al Espíritu. Cuando recibes la palabra de Jesús, la palabra de la Biblia, estás recibiendo el Espíritu Santo. O sea que necesitamos escuchar más de la palabra, conocer más del Espíritu, más de Jesús, más de Dios, para que toda la palabra te edifique y te vaya guiando en la manera correcta de vivir. Les vuelvo a leer el Juan 6:63. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ok?
Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, y si no, hagan preguntas, hagan, háganme saber de qué es lo que quieren que yo les platique o les, les diga, les comente sobre estos versículos o de algún tema en especial que quieran saber. Gracias y bendiciones.